Saludamos a las hermanas de la internet, de la radio y de la comunidad. Amén. Y Dios le bendiga. Le habla su hermanita Clotilde del Ministerio de Primera Iglesia. Ahora vamos a pasar con el corito. Vamos a alabar al Señor y vamos a cantar el corito. Si tuviera fe. Si tuviera fe con un grano de mostaza, eso me dice el Señor. Si tuviera fe con un grano de mostaza, eso me dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, como un grano de mostaza, eso me dice Señor. Tú me dirías a esta montaña, muévete, muévete. Tú me dirías a esta montaña, muévete, muévete. Amén. Ahora vamos con la oración de invocación que la va a hacer mi nombre. Amarillo, va a ser la oración de invocación. ¿Ok? Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, alabamos, Señor, bendecimos tu nombre y te damos las gracias, Señor, por un día nuevo que tú nos regalas, Señor. En estos momentos invocamos tu santa, divina y bendita presencia en este recinto, Señor, en este lugar, para que tú y tu Espíritu Santo se paseen en medio nuestro, Señor. Que todo, Señor, lo que hagamos aquí, Señor, tenga el sello de tu aprobación, Señor. Que podamos adorarte y alabarte, Señor, libremente, Señor. Que la palabra, Señor, que va a ser estudiada, Señor, sea de edificación a nuestras vidas, a la vida de nuestros vecinos, Señor, y a la vida de los hermanos que nos escuchan a través de las radios, Señor, y de la internet. Gracias por tu presencia, porque se hace real en medio nuestro, Señor, porque tu palabra dice que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, y tú estás, Señor. Y yo sé que aquí tú estás en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. En tu dulce nombre, Jesucristo, hemos orado. Amén, Amén. amén. Gloria a Dios. Ahora vamos con la lectura de la palabra en Isaías, capítulo 3, versículo 12. Capítulo 30. Capítulo 30, versículo del 1 al 2. Ok, ¿y quién va a hacer esa lectura? Diego. Dieguito. Isaías 30. Déjame ayudarte, Dieguito. Conseguiste aquí la lectura de Isaías 30. Y vas a leer, papi, el versículo 1 al 2. Isaías 30. Toma, Diego. No, si le gusta su Biblia, que use su Biblia. Bueno. Isaías 30, versículos 1 y 2. Amén, Dieguito. Ay, de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para hacer con cubierta y no De mi mi espíritu. espíritu, añadiendo pecados a pecados, que se apartan para defender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza dejaron y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Amén. Déjame leerlo yo también. Isaías 30, versículos 1 y 2. Dice así: Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu,
añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. En términos generales, ¿de qué están hablando estos dos versículos? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Pues de los hombres que se apartan de Jehová. De los hombres que se apartan del Señor. Ok. Que buscan consejo, dice, y no venir, y que añade, y no busca el consejo y no venir. Que añade pecado. Tras encima de pecado, añade más pecado. Hay un dicho jíbaro que dice que uno resbala y resbala hasta que se escocota. Está diciendo que están pecando más. Por eso, exactamente. Y dice, ay, como que... Ay, de los que buscan consejo, ¿verdad? Y no de mí, que se apartan de mí, añade a su vida de pecado, acarrea más pecado. Claro. Que buscan consejos que no son de Dios. Que buscan consejos que no son del Señor. Está diciendo pecado a pecado, buscan consejos y más pecado. Cada vez que no buscan consejos y no son de Dios, pecado. Por supuesto, exactamente. Añaden más pecado porque en vez de buscar consejos en Papá Dios, lo buscan en otras fuentes que no. Como el mundo. Hay gente que cuando tiene problemas financieros, lo primero que hace es salir corriendo para una financiera o para un banco. Hay gente que cuando tienen problemas de salud, lo primero que hacen es ir a buscar a un médico. Y yo no digo que esas cosas estén bien o estén mal, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer, el primero que tenemos que recurrir es a Cristo. Deberías orar. Porque Dios es el médico, Dios se encarga de las cosas financieras. Dios se encarga de todo, ¿verdad? Yo voy a añadir aquí un proverbio, capítulo 29, versículo 1. Proverbios capítulo 29, versículo 1, que tiene que ver con esto mismo. Es un versículo solamente. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. El hombre que después que el Señor le llama la atención y le dice, ¿verdad? Mira, tú estás mal, estás haciendo mal. Y la persona se enfogona porque el Señor lo amonestó y empieza a seguir añadiendo pecado a pecado. ¿Qué es lo que va a pasar? No habrá medicina para él. Por eso que el consejo que el Señor nos da a nosotros en este día es que lo busquemos a Él primero que a nadie ni a nada, ¿ok? Amén. Pues continúa Claribel con el culto. Ahora vamos con otro corito. Otro corito. Vamos a cantarle al Señor con entusiasmo. ¿Qué le vamos a cantar? Amén. Vamos a ver. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia Vamos a cantarle otro corito más al Señor. Vamos a ver si le gusta este. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está.
duelen las manos a Marily. Amén. Ahora vamos a hacer la oración con los hermanos que la voy a hacer. Fuerte, mamita, fuerte, ¿ok? Vamos a estar en comunión. Oremos. Señor, te doy gracias, Señor, por todo. Amén. También te pido, Señor, que los cuides, Señor. A mí, a los hermanos, Señor, a los que me rodean, Señor, a mis enemigos, Señor. Te pido que los ayudes, Señor, si tienen problemas, Señor. Cuídanos y fortalécenos a todos, Señor. Danos tu sabiduría que tuviste, Señor. Con aquellos que nos torturaban, Señor. Cuídanos y fortalécenos, Señor. Cuídanos en el día de hoy, Señor, que vamos a discutir el albedrío, Señor. También ayuda a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos a poder entenderla, Señor. Y a mí. Te pido por los hermanos del internet, cuídalos y fortalécelos, Señor. Bendícelos, Señor. Dale fe, Señor. Sabiduría. También te pido, Señor, por aquellos, Señor, que se sienten mal, Señor. Cuídalos, Señor, y fortalécelos, Señor. Que nunca pierdan la fe, Señor, en ti. Que siempre se sientan confiados en ti, Señor. Cuídanos a todos, a los de la comunidad también, fortalécenos, Señor. Que tú, Señor, eres nuestro médico, tú eres todo para nosotros, Señor. Sí, Señor. Nosotros no tenemos que estar pidiendo nada, Señor, porque tú eres nuestra vida, tú eres nuestro corazón, Señor. Tú pones nuestra fe en nosotros para nosotros poder ir por el buen camino, Señor, que tú nos has encomendado, Señor. No desviarnos, Señor, nunca perderte, Señor, siempre estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Ajá. Ahora vamos con la lectura de la palabra en Éxodo capítulo 9, versículo 16. Que lo va a hacer Diego. Éxodo capítulo 9, versículo 16. Dieguito. Pasa que vamos a recordar lo que decía el... Claro, dame. Vamos a ayudar a Diego aquí a buscarle en Éxodo, papi. Éxodo capítulo 9, versículo 16. Y eso es un versículo, ¿verdad? Que nosotros hemos estado mucho tiempo en él. ¿Ok? Toma, Dieguito. Versículo 16. Ahí está. Acércate acá, Diego, para que lo leas acá. Vente, papi. Acércate acá para que salgas ahí en cámara también. Léelo, papá. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Claro que sí. Amén. Éxodo capítulo 9, versículo 16. Muy bien, Dieguito. Y ahora vamos con la oración de iluminación que la va a hacer Amarili. Amarili. Oración de iluminación. Oremos. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, nuevamente, Señor, estoy ante tu presencia, Señor, y me dirijo a ti, Señor, en estos momentos en oración de iluminación, Señor, pidiéndote que tú ilumines nuestras mentes, Señor, que tú nos dejes el entendimiento necesario, Señor, que necesitamos para comprender tu palabra, Señor, tu palabra que es viva, Señor, que es eficaz, Señor, que es como refrigerio y bálsamo nuestro espíritu, Señor, que al igual que a nosotros, Señor, les deje entendimiento a los hermanos, Señor, que nos escuchan a través de las radios posteriormente, Señor, a los hermanos en la internet, a nuestros vecinos, Señor, que podamos, Señor, estudiar tu palabra, Señor, analizarla, Señor, entenderla, Señor, y ponerla en práctica, Señor, en nuestra vida diaria, Señor. Esa palabra, Señor, que es la guía, Señor, esa palabra en quien nosotros tenemos que refugiarnos, Señor, esa palabra que tiene contestación para cada una de nuestras interrogantes, Señor. Así que en tus manos nos ponemos en estos momentos, ponemos la palabra que ha de ser estudiada, Señor. Y gracias, Señor, porque yo sé que va a ser aquello, Señor, para lo cual tú le envías en esta mañana, Señor. En tu dulce nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Ahora vamos con la predicación. Amén. Toma asiento para allá, Clarimar. Le damos gracias a Clarimar, ¿verdad? Que ella ha estado dirigiendo este culto en este día. Y lo ha hecho hasta ahora muy bien.
Y yo pedí que Dieguito leyera el versículo 16 del capítulo 9 de Éxodo, porque ese versículo es el donde hemos estado, ¿verdad? El último mes. A mí siempre me había olvidado. El versículo. ¿Ok? Y pedí que Diego lo leyera para que no se nos olvide el contexto de todo lo que hemos estado discutiendo este último mes. Especialmente los domingos, ¿verdad? Que es cuando nos toca discutir el Antiguo Testamento. Y de ese versículo nosotros hemos estudiado ¿qué doctrina? La predestinación. Hemos estudiado la predestinación, la doctrina de la predestinación y todos los exponentes de la predestinación. Y ahora, exacto, la doctrina de la elección también se le llama la doctrina de la elección a la predestinación. Y ahora entramos a estudiar el libre albedrío. ¿Okay? Después del libre albedrío vamos a estudiar los atributos del Señor y una serie de elementos, y entonces terminamos y cerramos con ese versículo. De la predestinación, ¿quiénes son los personajes que más ustedes recuerdan y conocen? Ajá. ¿Quién más? Juan Calvino. ¿Quién más? San Agustín. Muy bien. Y en términos generales, la predestinación, ¿qué es lo que plantea? Si tú estás predestinado a... Habla fuerte, por favor. Si tú estás predestinado a salvación o recuperación y no tiene que ser nada. ¿Ok? No, tiene que ser eso nada más. Puede ser otra cosa. Hay diferentes opiniones sobre la predestinación, pero en términos generales es si tú estás predestinado a la salvación o a la condenación. Cuando hablamos de predestinado es que Dios, el Señor, desde antes, ¿verdad?, de los tiempos, ya había determinado quién se iba a perder y quién no. ¿Ok? Pero nosotros hemos discutido el asunto y tenemos claro que no se trata de programación, sino de predestinación, que es una cosa totalmente distinta. O de elección. Como es la doctrina de la elección. Como es la doctrina de la elección. Y el libre albedrío, ¿quién es el mayor exponente hasta ahora? ¿Cómo se llama el padre del libre albedrío o del armenismo? Jacobus Arminio. ¿Okay? ¿La que sí? Armenio, como le llamamos. ¿Y qué planteaba Armenio? ¿Alguien recuerda? Que nosotros podemos elegir. Que nosotros podemos elegir qué. Si estamos predestinados. No. ¿Qué dice Jacobus Arminio, Diego? Que nosotros podemos hacer salvo o no. Que nosotros podemos elegir hacer salvos o no. ¿Cómo tú puedes elegir hacer salvo o no, Diego, según Armenio? Vamos a ver. La predestinación dice que Jesucristo nos elige a nosotros. El libre albedrío, ¿qué dice? Que nosotros elegimos a Cristo. Al revés. La doctrina de la predestinación, su base es la gracia. La base teológica del libre albedrío, ¿cuál es? No, tiene que ver en la elección, ¿verdad? ¿Pero qué? Las obras de la fe. Muy bien, Diego. El libre albedrío está cimentado en las obras de la fe y la predestinación está cimentada en la gracia. La gracia porque es Dios el que toma la decisión, nos llama y nos elige. El libre albedrío porque el hombre tiene alegadamente la libertad de decidir si elige a Dios o elige otro camino. Hay otro personaje también en el libre albedrío que fue uno de los grandes propagadores de este, que se llamaba ¿cómo? Hay otro predicador, otra persona, sí, la que tú ya has dicho. que es el fundador de qué iglesias? De las metodistas. Es el fundador de las iglesias metodistas y se llama ¿cómo? John Wesley. ¿Okay?
Y John Wesley adoptó, ¿verdad?, el libre albedrío como doctrina que explica la salvación. ¿Vas a decir algo, Marilyn? No. ¿Ok? John Wesley. ¿Qué más me pueden decir? Vamos a ver. ¿Qué decía Armenio sobre la doctrina del libre albedrío? Decía que omnisciente, pero que tienes la libertad de elegir. Que Dios es omnisciente y que eso mismo, Diego. Y que como que Dios tú puedes elegir. Dios es omnisciente, pero no controla. Y él lo dice también. Dios tiene una memoria tremenda. Dios es omnisciente, pero no controla. ¿No se acuerdan de eso? Sí. Dios es omnisciente, pero no controla. Así que Dios no impide la libertad, ¿verdad?, de nosotros elegir, según Armenio y según John Wesley. Dice aquí, el hombre elige ser salvo, elige ser bueno o malo. ¿El hombre puede elegir entre ser bueno o malo? No, porque todos son malos. Diego dice que no, porque todos, ¿verdad?, nacemos con una naturaleza. Dice que la palabra no hay ni uno bueno. La palabra dice que no hay ni uno bueno. Ni uno bueno, lo único. Así que esa premisa es equivocada, ¿verdad? Que uno pueda decir que yo elijo entre ser bueno o ser malo. Perdón. Por supuesto, esto no impide o no contradice de que el ser humano, en efecto, tiene una potestad para tomar decisiones. Perdón, decisiones acertadas o decisiones equivocadas. Nosotros tenemos esa facultad porque somos seres inteligentes. ¿Me siguen? Y el tomar decisiones equivocadas, pues te va a traer, por ende, te va a traer problemas. Y el tomar decisiones buenas, pues va a redundar en cosas buenas. Pero el hecho de que nosotros tengamos la virtud o la facultad de tomar buenas o malas decisiones, no nos hace a nosotros buenos. ¿Ok? Puedes decidir portarte mal, pero como quiera, tú sigues siendo malo. Tu naturaleza está inclinada al pecado y hacia lo malo, porque ¿dónde surge esto? ¿Dónde comienza esta inclinación? El pecado original. Pecado original. Por Adán y Eva. ¿Quién planteaba eso en la predestinación? ¿Quién era el que decía eso? ¿Quién estudió el pecado original? ¿Se acuerdan? San Agustín. San Agustín estudió. San Agustín desarrolló todo el pensamiento sobre lo que es el pecado original y planteaba eso, ¿verdad? Que nosotros tenemos esa concupiscencia, esa inclinación hacia el mal desde el pecado original, y eso es bíblico, eso está en la Biblia, ¿verdad? ¿Okay? Así que todos fuimos predestinados para salvación, pero eso no quiere decir que necesariamente todos seremos salvos. También Dios dio al hombre la libertad para elegir entre el bien y el mal. Esto es, ¿verdad?, una premisa del libre albedrío. Y yo les había leído un pasaje bíblico que estaba en Deuteronomio que dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ese versículo da la impresión de que en efecto Dios le da la oportunidad al hombre. Que el hombre decide qué es lo que escoge. Pero realmente este versículo está hablando de salvación. Dice escoge la vida. Y si no escoges la vida, escoges la muerte. Así que estamos hablando sí de salvación. Hay dos caminos. El segundo de Pedro, versículo 20 al 22, también fue otra lectura que yo les traje. Dice: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador y nuestro Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.
porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces las personas, una vez eligen al Señor, también pueden cambiar de opinión y elegir otro camino. Este versículo también da la impresión de que el ser humano tiene la capacidad para elegir. Una vez que le has hecho una elección, te puedes arrepentirte o cambiar de dirección. Y elegir otra cosa. ¿Será posible eso? Yo estoy media Bueno, pero confundida. si lo dice el... Yo estoy media confundida. Ok, dime, ¿dónde estás confundida, hija mía? Que si podemos elegir o no, porque me estoy diciendo cosas que son... Bueno, que sabe que estamos eligiendo. Es que la palabra y él sabe que no podemos. yo les dije a ustedes cuando yo comencé... Que a veces no lo sabemos aceptar, lo que está Es que Exactamente. van a haber versículos que hay versículos que sustentan las dos versiones. Tú vas a encontrar en la Biblia versículos que sustentan la predestinación. Y ahora nosotros estamos buscando cuál es la cierta. Yo les estoy enseñando ambas doctrinas. Eventualmente el Señor les convencerá y les hará saber cuál es la correcta, si es que hay alguna totalmente correcta o descarta una a la otra. ¿Será que el libre albedrío descarta la predestinación o será que la predestinación descarta el libre albedrío? Bueno, a lo mejor ninguna de las dos descarta la otra. Para mí ninguna de las dos que la palabra sustenta. Yo entiendo que lo que hay que hacer es darle el énfasis bíblico necesario. ¿Cómo tú le das el énfasis bíblico necesario y lo entiendes? Leyendo la palabra, por eso es que estoy estudiándola. ¿Ves? Pero yo no puedo ocultarles versículos a ustedes que puedan sustentar el... Si tú todavía no tuvieras metido la palabra, estuviéramos bien enredados aquí. Yo también estuviera bien enredado si yo no me meto en la palabra. Es que esos son dos vertientes que siempre han sido de debate. Yo estoy convencido en que la predestinación es bíblica. Es Biblia. Y hay algunos elementos del libre albedrío que yo entiendo que son incorrectos. Pero hay algunos elementos del libre albedrío que entiendo, y más que el libre albedrío, que la libertad del hombre no de elegir, de tomar decisiones. Eso es lo mismo. Se parece, pero no es igual. ¿Ves? Porque cuando tú eliges, y no tiene que haber un proceso intelectual, espiritual envuelto. Tú elegiste. Pero cuando tú tomas una decisión, ¿qué tú haces? Cuando tú tomas una decisión, ¿qué tú haces? Piensas, meditas. Para ver si estás tomando bien la decisión. Un proceso de análisis. Y ese proceso de análisis. De los pros, de los contras de la decisión que tú tomes. Y ese proceso de análisis no solamente va acompañado de un proceso mental, intelectual, sino que también debe ir acompañado de un proceso ¿qué? Espiritual. ¿Ves? Viéndolo desde esa perspectiva, el libre albedrío va tomando la forma correcta, que no es la de Armenio, y que seguramente no es la que muchas iglesias plantean. Por eso yo les estoy dando esto, porque muchas iglesias le van a explicar a ustedes el libre albedrío de la forma equivocada. No como tú nos explicas. No como la Biblia nos las explica. Oye, la Biblia es diferente a la Biblia. Bueno, mi amor, todo lo que yo les he leído de Armenio a ¿ustedes entienden que es correcto? Armenio decía que Dios no controla, ¿eso es correcto? No. Bíblicamente eso no es correcto, Dios controla. ¿Eh? Nosotros elegimos a Dios, ¿eso es correcto? En estos versículos que yo le he dado a ustedes sustentando el libre albedrío, dice que usted elige a Dios, que tiene esa facultad de elegir a Dios. No lo dice. Porque si tú eliges a Dios, tú lo eliges ahí rápido, sin faltar. Lo que tú vas a tener que cambiar, tú tienes que cambiar tu yo viejo. No tienes que cambiar tu yo viejo, claro. Tú lo meditas, pero de nuevo, tú no puedes elegir a Cristo. Pues por eso yo sé. Cristo te elige a ti. Yo digo que no puedes elegirlo. Estos versículos a mí me recuerdan una toma de conciencia de cuál es el camino que yo debo escoger, elegir. Está bien, no hay problema. El camino. Yo puedo elegir un camino, yo puedo decidir qué voy a hacer con mi vida. Pero yo nunca
Voy a pasar de eso a elegir a Dios. Ya eso es un escalón mucho más alto. ¿O no, Amarili? Sí. Tú puedes elegir el camino que tú quieres tomar en la vida, que no es lo mismo que decir, yo puedo elegir a Dios, ¿no? Eso es un escalón que está en un nivel de conciencia y en un nivel espiritual demasiado alto para nosotros y que tal vez nosotros nunca lo podamos comprender. Y estos versículos que yo he dado, estos dos nada más que he dado, tal vez sustentando que el hombre tiene capacidad de elegir, es hasta eso. Elige entre vida o muerte, entre maldición o bendición. Pero ¿y si yo elijo cualquiera de esos caminos? Dios no quiere. Por ejemplo, si yo decido el bien, alegadamente, y Dios decide lo contrario, tremendo problema que tengo. ¿Me siguen? ¿Entienden el planteamiento? De nuevo, se lo vuelvo a hacer. Vamos a suponer que el hombre tiene la capacidad o tiene la facultad de elegir el bien, a Dios. Y yo digo, no, yo elijo a Dios para mi vida. Vamos a suponer. Pero una vez yo digo, yo elijo a Dios para mi vida, Dios viene y me dice, no, pero es que yo no te elegí. ¿Dios puede hacer eso o no puede hacer eso? Sí. Claro. ¿Cuánta gente nosotros no conocemos que con la boca dicen, yo he elegido a Dios, pero Dios no los eligió a ellos? Ajá, yo los elegí a ellos. Y Tú no puedes obligar a Dios que te elija. Tú no puedes obligar a Dios a que te elija. Por eso se controla. Por eso es que Él controla. Y lo que dice, Dios me llamó y Dios se llamaron ellos y Dios no los llamó. La Escritura está llena de ejemplos en donde el Señor al final del camino les va a decir, yo no te conozco. Y ellos le van a decir, pero es que yo sacaba demonios en tu nombre, es que yo visitaba la iglesia todos los domingos. Y el Señor les va a decir, es que yo no te conozco. Y ellos van a decir, yo te elegí, Cristo. Y Cristo les va a decir, tú que habrás pensado que me elegiste, pero yo no te elegí. El que te tiene que elegir aquí es Dios, no eres tú. ¿Ves? Y esa es la paradoja de todo este asunto. ¿Hasta dónde llega la libertad de elección del hombre si es que tiene algún tipo de libertad? Bueno, en eso es que estamos estudiando. Yo entiendo que el hombre tiene una capacidad de elección porque si no, fuéramos un palo de mango. ¿Eh? O fuéramos, qué sé yo, Panchita, la perrita. ¿Un animal? Un animal. Somos seres humanos con conciencia de que existimos y de que existe un ser supremo, que es Cristo. Pues por supuesto tenemos con esta inteligencia, algo hay que hacer. No lo va a hacer todo Dios. Pero de ahí a pasar a que nosotros tenemos facultades iguales a las del Señor, jamás. Y ese es el problema que tiene el libre albedrío. Que mucha gente equivocadamente se le ha enseñado de que tiene la libertad de elegir a Dios. Tal vez tenga la libertad de elegir un camino, una toma de conciencia, pero siempre tienes que y tomar buenas o malas decisiones, pero siempre tienes que pensar de que el Dios que predestina, el Dios que decide quién es lo que va a hacer qué, o qué es lo que va a pasar con la vida de quién, es el que tiene la última palabra. Yo no tengo ni la primera ni la última palabra. La primera palabra la tiene Cristo y la última palabra la tiene Cristo. Porque si no fuese así, entonces no habría necesidad de tener un Dios. Porque yo sería mi propio Dios. ¿Sí? ¿Así fuera? ¿Sí o no? Claro. Okay. Y vamos a seguir entonces, ya terminamos el resumen. Vamos a Hebreo. Vamos a ver, busquen Hebreo capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Cuando lo tengan dicen amén. ¿Versículo qué? 14, capítulo 2, versículo 14, Clarice. ¿Lo tiene Dieguito? Sí. Qué bueno, Dieguito ya me encontró. Excelente, Diego, te felicito. Capítulo 14. Mi amor, capítulo 2, versículo 14. Hebreos. Vamos a ver
¿Hasta dónde llega esa capacidad de elección del hombre? Ustedes pueden ir entendiendo a dónde yo los quiero llevar con este asunto del libre albedrío. Yo no he negado en ningún momento que el hombre tiene libertades. Yo lo que quiero que entiendan es hasta dónde llegan esas libertades. El punto más alto no. ¿Okay? Nosotros hemos estado diciendo que nuestro Dios es un Dios que... Dilo duro. Soberano. Y si Dios es soberano, entonces Él es el que toma las decisiones más importantes. Cuando tú eres soberano, tú eres el que toma las decisiones sobre tu propia vida. ¿El ser humano es soberano? No. No. Nosotros no podemos jugar ni nada de eso mismo. ¿Okay? Bueno, pues lean Hebreos 2, versículo 14, y lo va a leer Clarimar. Amén. Vamos a ver, cuéntanos, Clarimar, léelo. Así que por cuanto No. Hebreos 2, versículo 14. Sí, disculpa, lo que pasa es que tú tienes la versión Las Américas. Sí, yo tengo la versión Las Américas. Yo tengo, por tanto, es necesario que con más diligencia... No, es que no es ese. ¿Que no es ese? No, por eso me estuvo claro que ya yo lo leí y no me... Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿No sería que estoy No, mal? yo soy el que tengo la anotación incorrecta. Deja verlo tú de ya. Por tanto es necesario, sí, pero es que tengo que tener la referencia correcta. Y si no tengo la referencia correcta, pues no adelanto nada. Vamos a buscar aquí. Buscamos aquí en la computadora. A ver si aparece, ¿verdad? Si aparece la referencia bíblica. Vamos a ver. Esto va a ser más complejo de lo que yo pensaba. Ella está pasando página. Así que por tanto dice. Así que por tanto los hijos de carne y sangre. Así que... Espérate, eso es lo que dice la de ustedes. No, pero no, tiene que hacer lo que diga la tuya. Por tanto es necesario. Por tanto es necesario. Por tanto es necesario. Vamos a buscar. Si no, pues entonces lo leemos, aunque no tengamos la referencia bíblica. Yo tengo Hebreos 2, versículo 1, disculpen, ¿saben? Hebreos capítulo 2, el mismo capítulo, pero el versículo 1. Voy a leer como lo titula. Ok, ¿lo tienen? ¿Lo tienes, Amarili? Dieguito, ¿lo tienes? Amén. Voy a leer como se titula y luego lo leo. Ok, fuerte, mi amor. Peligro de la negligencia. Ok, así se titula. Voy a leerlo. Por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea a que nos desviemos. ¿Sigue? Hasta el 3. Discúlpame, hasta el 4. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos? Es una pregunta, Clary. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Eso es de la versión de las Américas. Miren lo que dice Reina Valera. ¿Cómo lo dice Reina Valera? Yo
voy a leer. Presten atención. Y se titula Una salvación tan grande. Y recuerden que estamos hablando en el contexto de ¿qué? Del libre albedrío. Yo quiero que ustedes escuchen esto y me digan en dónde ustedes ven el libre albedrío. ¿Ok? De eso se trata. Y ya yo sé donde yo más o menos lo veo. Ok, muy bien, vamos a ver. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Dónde en esos 4 versículos ustedes pueden ver la predestinación? El libre albedrío. En el 4. ¿Dónde? En el 4. ¿Por qué? Pero Testificando a Dios justamente, con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Ahí yo no veo el libre albedrío. Por el contrario, mira lo último que dice. ¿Según qué? Su voluntad. ¿La voluntad de quién? ¿Del hombre? De Dios. ¿De Dios? Al revés. Ahí, esa última frasecita de ese versículo me recuerda a la predestinación. Porque en la predestinación, ¿quién es el que toma la decisión? Cristo. ¿Verdad que sí? Ahora, de nuevo, ¿en qué versículo ustedes ven ahí el libre albedrío? Lean el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada... Ya. Esa pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí está hablando los hombres. Del hombre. El hombre toma la decisión de cambiar, ¿de qué? ¿Qué? ¿De salvación a qué? ¿Condenación? A condenación. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Del mismo modo, Dieguito, ¿te estás comiendo las uñas? Del mismo modo que hay versiones equivocadas sobre lo que debe ser o no la libertad del ser humano o el libre albedrío, hay también versiones equivocadas de la predestinación. Hay gente que piensa que una vez usted es salvo, no puede perder su salvación. Eso está mal. Escucha, muchos maestros de la predestinación le van a decir a ustedes que ustedes son salvos una vez han sido elegidos por Dios y son salvos. Que Dios no puede cambiar de opinión en el camino y que usted tampoco. ¿Es que puede cambiar, sí? ¿Me siguen? Ustedes han escuchado la frase que yo se las he dicho antes. Mucha gente que no sabe de lo que está hablando cuando dice esto, dice, el salvo siempre es salvo. ¿El salvo siempre es salvo? Según lo que acabamos de leer. No. Otros le van a decir a ustedes, el salvo siempre es salvo porque el que no es salvo nunca fue salvo. Bueno, ¿cuántos versículos yo no he traído aquí sustentando que Dios puede cambiar de opinión y que cambia de opinión? Variedad. Dios puede tenerte a ti separado para condenación y sucede algo que sencillamente el destino que Dios tenía preparado para ti cambió. Denme un ejemplo de eso. Hay un hombre dentro de toda la historia del Nuevo Testamento que su vida seguro estaba condenada y estaba destinada para condenación. Y en el último instante de su vida cambió el panorama totalmente. El ladrón en la cruz. Los últimos suspiros. Iba segurito para el infierno, junto con el otro. Como cuestión de hecho, en los otros evangelios, ambos ladrones le injuriaban. Esto mucha gente no lo sabe. Mucha gente piensa que uno le injuriaba al Señor y que el otro no. No, ambos, en otros evangelios aparecen ambos injuriando a Cristo.
Lo que pasa es que en el camino, en la experiencia, se da cuenta que está mal. ¿Y qué hizo? Eligió a Cristo. ¿Pero qué hizo? Se arrepintió. Y ese es el planteamiento que yo siempre he hecho aquí. Si alguna facultad tiene el hombre, si de algo el hombre tiene libertad, es para arrepentirse. Si no se arrepiente. O sea, el libre albedrío, esa famosa libertad de que nosotros tenemos de elegir a Dios, no es real, no es bíblica. Sí tenemos libertad de tomar conciencia de cuáles son nuestros caminos y ¿qué? Arrepentirnos. ¿Okay? Y ahí usted puede entender claramente cómo funciona el libre albedrío y si debemos seguirle llamando así. Y cómo funciona la predestinación. ¿Lo entiende, Diego? Sí. ¿Okay? Ese hombre que estaba en la cruz junto a Cristo era un ladrón. Toda su vida fue malvado. Y seguro Dios lo tenía predestinado ¿para qué? Para condenación. Pero cuando el otro me dijo, adiós, tú eres Dios, tú eres el hijo de Dios, porque Dios nos salva. Y después el otro él dijo el que Dios estaba predestinado a la condenación. Porque tú sé que ¿Por qué le hablas así, verdad? Nosotros estamos aquí, merecemos. Los que hemos robado, ¿no? Nosotros somos los malos. Fíjense que este hombre reconoció su concupiscencia. Hubo todo un proceso. Ahí esa predestinación cambió. Ahí su destino predestinado a condenación cambió, pero no cambió por él. Cambió por Dios. Cambió por Cristo. Porque fue Cristo en la cruz del Calvario quien lo convenció de que estaba mal. ¿Ves? El espíritu. El otro se perdió. Y él se iba a perder. Pero estando junto a Cristo allí, el Espíritu Santo lo convence. Y le deja saber, mira, tú estás mal. ¿Lo convenció de qué? De pecado. Y una vez el Señor te convence de pecado, ¿qué pasa? Te arrepientes. Eso en nada tiene que ver de que él eligió a Cristo. Por el contrario, él le dijo a Cristo, Señor, cuando tú estés en tu reino, acuérdate de mí. Sí, él le dijo eso. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo. Hoy vas a estar conmigo. El ladrón en la cruz no le dijo al Señor, Señor, yo estoy arrepentido y yo sé que yo estoy ya contigo. No. Le pidió permiso, tuvo reverencia. Ahí el hombre está eligiendo, el hombre está eligiendo. El hombre no está eligiendo. Esa es la palabra que no quiero que usen. El hombre se está arrepintiendo. El hombre eligió a Cristo de nuevo. No, pero no está eligiendo. Cuando dijiste algo ahí, se vio que ahí el hombre estaba tratando de elegir. Ok. Pero no que eligiera a Dios. El hombre está eligiendo una forma distinta de vivir. Cuando tú dijiste, Señor, yo me arrepentí, yo sé que estoy contigo, ahí es como si el hombre estuviera eligiendo irse con Dios. No. Ese es el problema del libre albedrío. Utilizar ese término tan contundentemente porque eso se presta para confusión. El hombre se arrepintió, claro. Siempre que tú vayas a ver el libre albedrío, míralo desde la perspectiva arrepentimiento. Cuando te hablan de libre albedrío y te digan, no, el hombre tiene libertad de elegir a Dios o de libertad de elegir un camino, tú en tu conciencia vas a decir, no es que tengamos libertad. Si tenemos alguna libertad, ¿es libertad de qué? De arrepentirnos. Porque esa es la llave. Porque cuando tú te arrepientes, ¿qué es lo que tienes? Diego, no te comas las uñas. Cuando tú te arrepientes, ¿qué es lo que tienes? No. Aleluya. Muy bien, Dieguito. Cuando tú te arrepientes, tienes. Y dice la palabra que tú eres justificado por tu elección o por la fe. Por la fe. Justificado pues por la fe. Por la fe. ¿Ven? Que como doctrina el libre albedrío presenta
ciertos elementos que tenemos que aclararlos porque se pueden prestar para confusión. A una persona que tú le explicas mal el libre albedrío puede terminar pensando que él es el que elige a Dios. Y yo no los culpo. Cuando yo escucho predicadores en la radio, yo veo gente hablando del libre albedrío, yo no los culpo. Porque yo he visto que mal les han enseñado lo que significa eso de libre albedrío. Es más, yo no utilizaría el término libre albedrío. Yo utilizaría lo que es correcto, lo que es bíblico. Capacidad de arrepentirte. Y tacharía los elementos que Armenio trajo. Como tacharía algunos elementos de Juan Calvino. Juan Calvino decía que el salvo siempre es salvo. Yo entiendo personalmente que no. Yo sé que Dios es un Dios de gracia. Yo sé que la salvación viene por la gracia y que somos justificados por la fe. Pero Dios se puede arrepentir y el hombre también. Ese versículo que acabamos de leer no dice, si descuidamos una salvación. Cuando tú descuidas una salvación, ¿qué tú estás diciendo? ¿Qué está pasando? Que cambiaste de opinión. Cambiaste de camino. Y si estabas predestinado a salvación, olvídate, no te vistas que no va. Y el problema es que cuando tú estás predestinado para condenación, es más difícil salir de ahí que salir del predestinado a salvación. Vamos a ver si ustedes entienden este planteamiento. Que cuando estamos predestinados a salvación es fácil salir. Ustedes recuerdan que yo les leí, que nosotros leímos, de Hebreos leímos, si descuidamos una... No, disculpen, de Hebreos era. Porque era mejor no haber conocido al Señor. ¿Te acuerdas de eso, Marily? Nosotros leímos eso, sí. Aquí está, la segunda de Pedro. ¿Recuerdan esta parte que dice? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento. Fíjate cómo dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás. O sea, el hombre puede volverse atrás, el hombre puede cambiar. Ahora, es más difícil que una vez usted ha sido condenado, o sea, predestinado a condenación, salir de ahí y volver al camino de la verdad, que estar en el camino de la verdad y ser seducido y elegir el camino del mal y ser predestinado a la condenación. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si tú estás predestinado a salvación porque llevas una vida de testimonio, de buen testimonio, ¿qué se supone que tú hagas? Que te mantenga, que te cuide. Porque tú, esa salvación hay que cuidarla. ¿Ves? Viene de Dios. Viene de Dios. Te la da Dios. Pero dice aquí bien claro, ¿verdad? Que es una salvación tan grande que uno tiene que cuidarla. Y dice que es mejor tú no haber conocido a Papá Dios que conocerlo y dejarlo. Eso es lo que dice. Porque si tú conoces a Papá Dios y te alejas, después volver al Señor es más difícil. Y si te envuelves en una vida de pecado, tras pecado, tras pecado, ¿qué puede pasar? Es bien difícil volver. No, ¿y qué puede suceder? ¿Qué puede hacer el Señor? Ya no vas a estar. Entregarnos a nuestras pasiones y endurecer nuestro corazón, como le pasó a quién? A Faraón. ¿Bien? Así que, de nuevo, ¿el hombre tendrá libre albedrío o el hombre realmente lo que tendrá es libertad o capacidad para arrepentirse? Para arrepentirse, ¿verdad que sí? Y mantenerse ahí firme en la fe, le corresponde una parte al hombre y una parte a Dios. Pero si ese ser humano se mantiene amarrado de Cristo, ¿qué va a pasar? No va a tener problema. Es lo que corresponde a su salvación. ¿Ven? Bueno, vamos a continuar entonces.
Y ya estamos acercándonos al final, ¿ok? Vamos a, con esto cerrar, con este último versículo. Vamos a leer Juan capítulo 3. Evangelio de San Juan, búsquenlo. Nuevo Testamento, Evangelio de San Juan, capítulo 3. Déjame ayudarte, Dieguito. Ah, lo sabes, ya lo sabes. No estás en Isaías, papá. Juan, sí, los Evangelios, Nuevo Testamento. Versículo. Capítulo 3, Clarimar. Busca el capítulo primero. Ya estoy en el capítulo. Juan, capítulo 3. Ya estoy. Versículos del 16 al 21. ¿Ya? ¿Lo tienes, mi amor? Se titula, voy a leer cómo se titula. Léelo fuerte, Clary, que te oigan los hermanos. Voy a decir cómo se titula. Dilo. El amor de Dios. El amor de Dios. Vamos a ver si estos versículos realmente hablan del libre albedrío o realmente hablan de la gracia del Señor. Vamos a ver. Esto es bien interesante. Léelo. Léelo, papi, también. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigénito. Para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para juzgar Amén. al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. El que cree en él No es será condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Aleluya. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Creo que aquí es predestinación. No, no. Esa última parte, dijo pobre Claudia. No. Esa última parte, si tú te das cuenta, pero analízalo, mamá. Si tú te das cuenta, está haciendo énfasis en qué? En las obras. Las obras de que practica. ¿Eh? Ahora, hay un versículo en donde hay una línea que te da la impresión que puede hablar de predestinación. Vamos a ver. Esto es Vean el versículo 18. el 18. Léelo. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque él no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la expresión que da? Que no es condenado. Ya ha sido Condenado. Ok, ya fue condenado, claro. El que no cree en Cristo está predestinado a condenarse. El que crea, el que no cree. Ahora, si en el camino de ese ser humano sucede algo que lo lleva a arrepentirse, ese destino a la condenación cambia. Claro. Claro que cambia. Entonces nosotros no podemos decir que si ya Dios lo predestinó para condenación, se chavó. Porque entonces quiere decir que no importa lo que él haga, o no importa qué arrepentimiento tenga, se perdió porque ya Dios dijo que se iba a perder. No, Dios no es así. Él se puede arrepentir, igual que nosotros también nos podemos arrepentir. Dios puede cambiar de opinión, punto. ¿Ok? Ahora, si tú no reconoces a Jesucristo como tu Salvador, olvídate. Vas derechito para ese lugar. ¿No te arrepientes? Y si no te arrepientes, pues tienes grave problema. Claro. La oportunidad todos los días está de... Ustedes pueden entender la importancia que tiene conocer estas doctrinas
para ustedes entonces conocer cómo es Dios. Estamos hablando de un Dios que es infinitamente bueno, pero que no es bobo. Un Dios que lo sabe todo. Un Dios que perdona todo. Un Dios que te ofrece oportunidades. 1, 2, 3. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Entonces decir que un Dios que es así puede inventarse algo como decir: te creé serafín para que te pierdas en el infierno, aunque te arrepientas. O te creé faraón para que te pierdas en el infierno y para que todo el mundo vea que tú eres malo. ¿Ustedes creen que realmente el Señor hizo a faraón o permitió su nacimiento para que sencillamente fuese malo? No. Eventualmente, faraón... Nosotros estamos predestinados a salvación. No, a condenación. Pero cuando Cristo entró, Ahí fue. si somos malos, si nacemos, Porque nosotros no somos malos. si nacemos malos, pues ¿cuál es nuestro destino? Pero no me dicho que No. Tú desde que naces estás predestinada a condenación. En el camino tú conoces a Cristo, te arrepientes y estás predestinada ¿a qué? A salvación. Por eso es tan importante que la gente conozca a Cristo. Por eso, porque nosotros somos malos desde que nacemos. Cuando conocemos a Cristo, entonces, y nos reducimos, para que lleguemos a salvación. Y les digo esto, conocemos a Cristo, pero nuestra naturaleza sigue siendo mala. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo nos va ¿qué? Moldeando. Limpiando. Nos va limpiando. Por eso es tan importante. ¿Se acuerdan lo que estudiamos el otro día? El bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando usted entra en el bautismo del Espíritu Santo, usted entra en un proceso de ¿qué? ¿Cómo se llama ese proceso, Amaril, si te acuerdas? Santificación. Purificación. Purificación es el bautismo en las aguas. Y realmente se trata de eso también. Pero el creyente, una vez recibe el bautismo del Espíritu Santo, va santificándose, va creciendo en la fe. Y mientras va creciendo en la fe, usted va dominando entonces ¿qué? La carne y su vieja naturaleza. El viejo hombre, como Clary dice a veces. Su viejo yo. Su viejo yo. ¿Entienden? Bueno, ¿qué les ha parecido toda esta hermosa discusión en este día? ¿A mí? ¿Verdad? Como que el libre albedrío va tomando forma y va conciliándose con la predestinación. ¿Lo pueden entender mejor? Ven que en la medida en que ustedes comprenden mejor el libre albedrío, pueden comprender mejor la predestinación. ¿No se dieron cuenta de eso? Sí. ¿Ven? Y esto es lo maravilloso. Que nosotros podamos comprender cuál es el lugar que nos corresponde a nosotros y cuál es el lugar que le corresponde a Papá Dios. Que nosotros como creyentes podamos entender de que el que manda aquí es Dios. Que Dios que elija porque Dios, pues nosotros no elegimos porque Dios elige si vamos a aceptarlo o no. Claro. Y lo único que podemos hacer es ¿qué? Arrepentirnos. Arrepentirnos. Muy bien, y lo voy a dejar hasta aquí. La próxima vez que nos reunamos a discutir esto, hay una pregunta bien importante que les voy a hacer. Y la van a contestar ese día. Pero la van a ir pensando, aunque yo creo que ustedes saben la respuesta. ¿Cuál es? ¿El hombre puede elegir a ser salvo? El hombre. No puede elegir, ¿verdad que no? Muy bien. A ser salvo. No puede elegirlo. ¿Esa salvación quién la da? Cristo. Si la da Dios, eso es decisión de Dios. ¿O no? Claro. Quien decide que yo vaya al cielo, ¿soy yo? No. Es Dios. Porque yo puedo hacer... Tú puedes creerte que... Puedes decirlo. Tú puedes decirlo, tú puedes pensar creerlo. que tú vas a Pero en realidad no. Es más, tú te puedes arrepentir genuinamente
Y si Dios dice que no, es no. No importa si Dios no puede hacer decidir arrepentirse o no. Nuestra única esperanza es que Cristo nos dé de su gracia. Esa es nuestra esperanza. Que la gracia del Señor sea otorgada a nuestras vidas y que podamos ser justificados por esa pequeña fe que tenemos, que es del tamaño de una semilla de mostaza. Amén. Voy a entregar entonces esta parte a Clarimar, que ya me estaba mirando porque ella quiere terminar, ¿verdad?, el culto que comenzó dirigiéndolo. Así que toma asiento, Clarimar, y vamos a terminar con una alabanza, nos despedimos y entonces una oración final. Muy bien. Así que vamos a cantarle a Papá Dios algo. Vamos a ver. Está todo el mundo gozándose, ¿verdad? Amarili, ¿qué tienes por ahí? Ven, Clarimar, despídete de los hermanos entonces. Que les bendiga, que les cuide. Fuerte, Clary. Si no hay lugar, se vayan a orar y que nunca pierdan la fe. Y aquí el que elige es Dios. Amén, aquí el que elige es el Señor. Y ahora viene Dieguito, despídete, papi, mirando la cámara. Y fuerte, que Dios los bendiga, que Dios los cuide. Si no hay lugar, que vayan a orar. Que sigan con Dios. Amén. Y que lean la palabra. Que lean la palabra. Ahora, mami, decídeme. Amarili, por favor, pasa por aquí. Dios le bendiga, Dios le guarde y esperamos que, al igual que nosotros, se hayan gozado de estos estudios que estamos haciendo y que Dios nos dé el entendimiento, ¿verdad?, para poder entender su palabra como Él quiere que la entendamos, que es a los pies de ella, o sea, como la Escritura la plantea, no como el hombre, pues, es porque su palabra pues no cambia en la misma y a veces el hombre pues le da connotaciones, pero que la entendamos como está escrita, como Dios quiere que la comprendamos. Amén, amén. Ahora se la firmamos por aquí, fíjate. Ok. Pues le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por esta linda experiencia en el día de hoy. Si usted conoce alguna familia que está en necesidad de alimentos en su hogar, se puede comunicar conmigo al 787-204-2680. 787-204-2680. Si conoces alguna familia que está pasando por necesidad de alimentos en su hogar, y se comunican conmigo, el hermano Serafín, y nosotros con mucho gusto como ministerio le vamos a dar la mano a esa familia. Nos pueden ver por YouTube Cristiano, que es en Facebook, y escucharnos todos los domingos a través de Radio Hoy, 12:10 AM, los domingos a las 7:15 de la mañana. Tenemos nosotros un espacio ahí en la estación de radio de aquí de Salinas. Dios bendiga a todo el pueblo que nos ha escuchado en este día y vamos a orar, vamos a estar en comunión. Amén. Padre, te damos gracias por este lindo momento que hemos vivido. Te pedimos, Señor, que tanto nuestros vecinos como los hermanos que nos escuchan y nos ven, sus familias sean bendecidas, tengan paz, que tú, Señor, los prosperes y los ayudes en todo donde tengan necesidades. Cuídanos, Señor, a nosotros como familia, a Diego, Clary, a Marilis y a mí, y cuida también, Señor, la familia y las vidas de cada una de aquellas personas que nos escuchan. Te suplicamos, Señor, que podamos ser instrumentos tuyos, y te suplicamos, Señor, que tu gracia descanse sobre nosotros siempre,
Y que nos arrepintamos, Señor, genuinamente cuando tengamos que hacerlo. Que no sigamos, Señor, el camino del mal, sino que sigamos el camino del bien. Y que nos pongas en gracia con todo el mundo, Señor. Ayúdanos a ser cada día mejores seres humanos, mejores personas. Y gracias, Señor, porque tú perdonas nuestras rebeliones y nuestros pecados. Hemos orado en el nombre del único Dios del universo que se llama Jesucristo. Gracias, Papá Dios, por tu fidelidad. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga a los hermanitos también por acá.